Hola, ¿qué tal? En este primer vídeo lo que voy a explicar es una primera forma que hay para crear una aplicación con Spring Boot, y es a través de una de las formas recomendadas por el propio equipo de Spring, que es a través del sitio web de Start Spring.io. Al entrar vemos que hay varios apartados para configurar las distintas características elementales de un proyecto de Spring. Puede que alguno ya lo haya utilizado alguna vez, pero me quiero detener bien en detalle sobre qué implica cada elección, porque por experiencia digo que es importante tener claro cómo arrancamos un proyecto, porque luego a lo mejor si hay que hacer correcciones a posteriori puede ser un problema. En un primer apartado, Project nos da a escoger entre Gradle Groovy, Gradle Kotlin y Maven. Como supongo que muchos sabréis, Gradle es un sistema de automatización y construcción de código con múltiples lenguajes de scripting, aunque aquí solo nos da a escoger entre Groovy y Kotlin. Y sin embargo, Maven es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java que utiliza XML como lenguaje de scripting. Gradle tiene una sintaxis más limpia que Maven y funciona como un guión de acciones que compila o ejecuta de manera incremental, validando si debe hacerlo o no. Sin embargo, como la implantación de Maven es mucho mayor y tiene mucha documentación y soporte por parte de los IDEs más conocidos, a efectos de este vídeo, por ahora vamos a optar por Maven, aunque no descarto hablar sobre Gradle en futuros vídeos. En el apartado de lenguaje se puede escoger el lenguaje del proyecto con Spring Boot. Están las opciones de Kotlin, que Google lo escogió hace no muchos años como lenguaje de referencia para aplicaciones para Android, y Groovy, que es un lenguaje orientado a objetos y que puede funcionar sobre una máquina Java. Sin embargo, dado que el uso de estos dos lenguajes está mucho menos extendido que Java a día de hoy, a efectos de este primer vídeo vamos a escoger Java, lo cual además luego nos permitirá explicar más cosas que son relevantes específicas sobre Java, más allá del framework usado. Después podemos ver el apartado de Spring Boot, en donde podemos escoger la versión que vamos a utilizar. Las opciones Snapshot son versiones aún en fase de desarrollo, que se considera que pueden ser no del todo estables todavía, y están disponibles para que la gente que contribuya con Spring, colaboradores, puedan crear aplicaciones de prueba para probar nuevas funcionalidades que no han sido publicadas oficialmente. Así que por ahora, si queremos hacer nosotros una aplicación para nuestras propias necesidades y que sea una versión de disponibilidad general, una versión definitiva y estable, mejor optar por las que no aparecen marcadas como snapshot. A menos que os conste que por alguna razón tengáis que escoger alguna versión que no aparezca como la última, por alguna incompatibilidad que exista con código que ya tengáis y que miembros de vuestro equipo os hayan informado de ello, o que a vosotros os conste, siempre es preferible escoger la última. Es decir, en general, menos en excepciones concretas, es positivo tener vuestros recursos actualizados, porque siempre aparecen bastantes correcciones de bugs, errores y mejoras, y eso siempre es positivo. Así que en este caso escogeremos la versión 3.3.1, y de todas formas, si queréis ver las novedades concretas de cada versión, si pulsáis en el botón de las tres líneas paralelas de la zona superior izquierda y en el enlace de Migrate Version, podéis ver la lista de cambios de cada versión. De hecho, pulsando en Wiki podéis ver la lista de cambios con detalle. En Project Metadata tenemos varios datos importantes que insertar, como por ejemplo Group, que correspondería, según lo crea Spring Initialize, cuando le demos a generar, al inicio de la ruta del paquete hasta el último punto. Y
lo aconsejable es que os guiéis por las convenciones de Maven sobre Group ID, Artifact y Version, que se ven aquí en su página oficial y que a su vez hacen referencia a las convenciones de Java sobre nombrado de paquetes, que hacen referencia a que no se pueden usar espacios, que siempre hay que usar minúsculas, usar guiones bajos en lugar de guiones normales, no pueden empezar por números y tampoco palabras reservadas, y además deben seguir la estructura inversa de una dirección de Internet, empezando por un nombre de dominio de nivel superior, como com, edu, gov, net o org, seguido por el nombre de una organización y luego, por ejemplo, por subgrupos de esa organización. Luego tenemos el apartado de Artifact, que es el nombre del artefacto, que en principio Spring Initialize lo va a replicar en el name y en el package name, pero no tiene por qué ser así. Como veis, podemos editarlo y pueden ser distintos. De hecho, luego lo vemos en un proyecto. Vemos que en el POM está identificado el artefacto, que es como Maven luego lo puede identificar como una dependencia. Y si hubiéramos dejado que tuviera el mismo nombre, también sería el nombre del paquete del cual cuelgan las clases Java. Pero como digo, no tiene por qué ser así. Además, como podemos observar, una vez empaquetado el proyecto, también va a ser el nombre del jar o del var generado. Luego tenemos el apartado de name, que es el nombre del proyecto. Va a aparecer en archivos de configuración y documentación del proyecto. Podéis ponerle espacios y escribirlo en lenguaje natural, porque de todas formas luego Spring Initialize lo va a usar eliminando sus espacios internos y concatenando la palabra application como nombre de la clase pública que servirá de punto de entrada para la aplicación. Luego tenemos el apartado de description, que va a aparecer en la documentación del proyecto como texto plano, por lo que al igual que el name, pues en principio puede estar escrito con lenguaje natural y con espacios. Y al final tenemos el apartado de package name, que es la estructura completa de los paquetes que contienen el proyecto, que comprende el contenido del group y de artifact. Sobre el asunto de las rutas de los paquetes, en donde agrupamos las clases, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Desde Spring Initialize tenderá a crear la ruta de los packages usando lo que rellenéis como group ID y artifact. Pero en realidad la ruta de los packages podría ser distinto. Lo podéis editar aparte. En una aplicación monolítica con un solo paquete no tiene muchas implicaciones, pero en una multimódulo recordad que group ID y artifact va a afectar a lo que declaréis en cada POM y a la hora de importar en el POM de otro módulo ese primer módulo. Pero luego, en los imports de clases, hacéis referencia a las rutas de los packages. Por eso es importante tener un pequeño esquema inicial de cómo queremos nombrar nuestros packages antes de empezar a programar. Esos packages podrían llamarse de manera distinta y no habría problema siempre y cuando programáticamente pues importemos bien nuestras dependencias, tanto en los POMs, es decir, los artefactos, como luego los imports de los packages en las distintas clases. No os preocupéis porque en los siguientes vídeos profundizaremos más en este tema. Después tenemos el apartado de packaging, que tiene dos opciones actualmente, jar y war. Podemos escoger el tipo de empaquetado del proyecto, como jar, Java Archive, que es un archivo que permite ejecutar aplicaciones Java, o un empaquetado war, Web Application Archive, que es específico para empaquetar aplicaciones web de Java para desplegar en un servidor de aplicaciones. Recordemos que un archivo jar es un archivo ejecutable, además de un archivo comprimido. De hecho, se puede abrir con un compresor normal y corriente, y que si lo vamos a subir a un equipo externo, a un servidor físico o a uno virtual, un VPS, tendremos que pensar si queremos ejecutarlo como un servicio o gestionarlo con un gestor de procesos, que hay varios bastante conocidos. Recordemos que con Spring Boot
tenemos a nuestra disposición un servidor embebido, que puede ser Tomcat o que puede ser Yeti, por ejemplo. Pero no estamos obligados a usar ninguno de esos servidores embebidos porque podemos crear un jar para crear una aplicación que no sea una aplicación web o que sea un módulo de una aplicación multimódulo, como comentamos antes, etcétera, etcétera. Esto ahora solo lo mencionamos por encima para que se tenga en cuenta, pero más adelante profundizaremos en ello en siguientes vídeos. En el apartado de Java podemos escoger la versión del lenguaje Java utilizado para desarrollar la aplicación de Spring Boot, que como mínimo la 3.3.1 requiere la versión de Java 17. Como comentamos antes sobre estas cuestiones de versionado, si no hay ningún requerimiento en especial por parte del proyecto, por el cual a lo mejor las versiones 22 y 21 podrían generar problemas y necesitas usar solo la 17, en principio siempre sería recomendable tener la última versión disponible. Algo que debes de tener en cuenta es el Java que tenéis instalado en la máquina y con el que podríais usar para compilar y arrancar el proyecto, y que debería de ser compatible con el Java del proyecto Spring Boot. Y el Java que esté utilizando Maven, si tenéis Maven ya instalado en la máquina, o si vais a usar el Maven integrado en el proyecto de Spring Boot. En cualquier caso, en una terminal de vuestro equipo tenéis comandos para comprobar la versión de Java instalado y la versión de Maven, y así sabréis si esas versiones están alineadas con la versión elegida en vuestro proyecto Spring Boot. En el apartado de dependencias, en el hipotético caso de que no añadamos ninguna dependencia y le demos a generar la aplicación Spring Boot que nos va a crear y que nos podemos descargar en un zip, no vais sin dependencias. Aparte de que en el POM está referido en el parent el Spring Boot Starter, que como mencioné en el vídeo anterior, es la dependencia más básica que puede tener un proyecto de Spring para poder funcionar. También va a aparecer abajo en el bloque de dependencias, en el POM, junto con Spring Boot Starter Test. Con estas dos dependencias ya podríamos hacer cosas muy básicas. Ya sería una aplicación de Spring Boot funcional. Lo que sucede es que es poco verosímil, poco creíble, que para lo mínimo que quieras utilizar esta aplicación que te llegue con esas dos dependencias, porque no añadirían demasiadas funcionalidades. También porque tenemos la posibilidad de usar los recursos que existen, y si existen es para usarlos. Vamos a hacer un breve repaso a algunas de las dependencias más interesantes o importantes que podemos añadir en el proyecto en el apartado de añadir dependencias. Bien, por ejemplo, tenemos Spring Boot DevTools, que es un conjunto de herramientas que permite, por ejemplo, el reinicio automático cuando detecta cambios en el código, reinicia automáticamente la aplicación sin necesidad de detenerla y arrancarla de nuevo, y permite la carga en caliente de clases, que permite actualizar clases compiladas sin reiniciar la aplicación. También permite la recarga automática de recursos como CSS, JavaScript o imágenes. Y tiene soporte para trabajar con frameworks de frontend como React o Angular, actualizando la página del navegador automáticamente al realizar cambios en el código. Tenemos Lombok, que es una biblioteca de Java que reduce la cantidad de código repetitivo que necesitas escribir, especialmente en las clases POJO. Ya sabéis, esas clases que definen un objeto de negocio y que no dependen de un framework en particular. Y esto se logra mediante el uso de anotaciones que generan automáticamente código para tareas comunes como getters, setters, constructores, métodos equals y hashcode. En su documentación oficial hay bastante información sobre lo que Lombok puede hacer por vosotros. La dependencia Spring Modulit, que es un conjunto de herramientas para estructurar mejor tu código de forma modular en aplicaciones monolíticas. Te ayuda a organizar tu aplicación por módulos, garantizando la separación de funcionalidades por módulo, con sus propias dependencias y facilitando el trabajo en equipo para que cada parte de un equipo de desarrollo se pueda ocupar de modificar cada módulo sin afectar al trabajo del resto.
facilita la validación de la estructura modular y la realización de pruebas de integración a nivel de módulo. Ya digo, si queréis optar por hacer una aplicación monolítica pero que sea modular sin tener que irse a un modelo de microservicios, probablemente sea interesante que miréis la documentación oficial de esta dependencia. Si queréis hacer una aplicación web, entonces necesariamente tenéis que mirar la dependencia de Spring Web. Es una dependencia esencial para construir aplicaciones web con Spring Boot. Os proporciona muchas anotaciones para simplificar la configuración de controladores, mapeo de URLs, manejo de excepciones y otros aspectos del desarrollo web. Os facilita organizar vuestra aplicación siguiendo el patrón de modelo vista controlador con anotaciones específicas derivadas de este patrón. En esta dependencia se incluyen los servidores embebidos que mencionamos antes, como Tomcat, y simplifica bastante su configuración. Además, facilita mucho el trabajar con la conversión de objetos JSON y Java para facilitar la comunicación de datos entre servicios web y aplicaciones frontend. Ofrece soporte para WebSocket y ofrece recursos sobre seguridad web para autenticación, autorización y protección frente a ataques. Si queréis hacer aplicaciones reactivas, os recomiendo que le echéis un ojo a la dependencia Spring Reactive Web, que os permite desarrollar aplicaciones web asíncronas con el modelo de programación reactiva. Utiliza APIs reactivas para manejar flujos de datos asíncronos, de forma que se eviten bloqueos cuando varios usuarios hacen peticiones de los mismos recursos, y se recupera exactamente la información que se pide. Es totalmente compatible con Spring MVC, que obtenemos al usar la dependencia de Spring Web que mencionamos antes, aunque Spring MVC no fuera pensada para aplicaciones reactivas, y de hecho se pueden usar en los mismos proyectos según lo que cada funcionalidad de estas dependencias nos pueda aportar. Si queréis hacer una aplicación que usa servicios SOAP, os puede venir muy bien la dependencia Spring Web Services en Spring Boot, que proporciona funcionalidades para desarrollar y consumir servicios web SOAP en aplicaciones Spring. Aporta anotaciones para simplificar la configuración de los endpoints SOAP, soporta múltiples estilos de mensajería y facilita la serialización y deserialización de objetos Java a XML y viceversa. Si crees que la seguridad es algo relevante para tu aplicación, la dependencia Spring Security os puede aportar cosas útiles. Aporta un marco de seguridad con el que se puede validar las credenciales de usuarios, soporta varios mecanismos de autenticación como formularios web o autenticación basada en tokens y permite el control de acceso basado en roles, el uso de expresiones de seguridad usando Spring Expression Language y aporta protección frente a varios tipos de ataques como CSRF, XSS y ataques de fuerza bruta. En el apartado de SQL tenéis varias opciones interesantes de dependencias que os aportan cosas distintas según el enfoque que queréis darle y el tipo de motor de base de datos que queráis usar. La dependencia JDBC API proporciona una interfaz de más bajo nivel para ejecutar consultas SQL y gestionar conexiones y manipular datos de la base de datos. Está más orientada a desarrollos que necesiten un control preciso de las operaciones y requiere más código manual para gestionar conexiones y consultas y resultados. Si queréis un tratamiento más abstracto del acceso de datos, tenéis Spring Data JPA, que simplifica el acceso a bases de datos relacionales mediante la representación de entidades como objetos Java. Reduce la cantidad de código SQL y aprovecha las funciones de JPA como relaciones entre entidades y consultas JPQL. Es un enfoque más orientado a objetos y el mapeo automático de objetos a tablas de bases de datos. Otra dependencia que aporta una capa de abstracción y una interfaz de más alto nivel para trabajar con bases de datos relacionales es Spring Data JDBC, que puede ser útil si queréis mantener un equilibrio entre la simplicidad de Spring Data y un control un poco más fino y específico de JDBC. Lo bueno con respecto a Spring Data es que aquí se permite utilizar consultas SQL nativas.
Una dependencia específica para aplicaciones reactivas es Spring Data R2DBC, que proporciona una interfaz reactiva para interactuar con bases de datos relacionales. Tenemos MyBatis Framework, que es bastante popular como alternativa a JPA, o otro ORM muy conocido como es Hibernate. Y MyBatis lo que hace es utilizar archivos XML para definir las consultas SQL y separarlas un poco de la lógica de negocio. Y luego mapea automáticamente los resultados de las consultas a objetos JPA y permite ejecutar procedimientos almacenados de forma sencilla. Soporta muchas bases de datos distintas como MySQL, Postgre, Oracle y permite escribir SQL nativo. Luego pues tenéis otras dependencias para motores específicos como IBM DB2 Driver para bases de datos DB2, MariaDB Driver que aporta soporte para bases de datos MariaDB, Microsoft SQL Server Driver, que aporta soporte para base de datos de SQL Server y Azure SQL. MySQL Driver, que aporta soporte para base de datos de MySQL. Oracle Driver, que aporta soporte para base de datos Oracle. O PostgreSQL Driver, que aporta soporte para base de datos pues, PostgreSQL. En el apartado de NoSQL tenéis soporte para bases de datos no relacionales como Redis, MongoDB, Elasticsearch o Apache Cassandra. Profundizar ahora en cada una de estas dependencias se escaparía mucho del objeto de este vídeo, pero tendremos la oportunidad más adelante de hablar de ello. Lo relevante ahora es que seáis conscientes de estas posibilidades bajo la premisa de que conocéis algo ya estas tecnologías y que seáis conscientes de que tenéis estos recursos disponibles. Es importante que seáis conscientes desde el inicio y diseñéis correctamente la estructura y recursos de vuestro proyecto antes de escribir la primera línea de código y antes de llegar a este punto de construir la primera estructura de vuestro proyecto. En el apartado de Messaging hay varias dependencias interesantes sobre mensajería, como varias referidas a Apache Kafka, que como puede que ya sepáis es un sistema de mensajería distribuido que facilita la comunicación asíncrona y desacoplada, por ejemplo, entre microservicios, y les permite intercambiar gran cantidad de mensajes incluso ante fallos del sistema. Tenéis otra dependencia muy utilizada en mensajería que es WebSocket, y esta dependencia os permite gestionar canales de comunicación WebSocket, la reutilización de conexiones TCP y facilita las actualizaciones automáticas de contenido de una página. En el apartado de I/O hay una dependencia muy interesante llamada Spring Batch, que permite desarrollar procesos batch para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, dividir el procesamiento de datos en lotes y el procesamiento en paralelo y reanudar el proceso después de algún fallo. En el apartado de OPS, que son las siglas de Observability Support, tenemos otra dependencia bastante conocida, Spring Boot Actuator. Se utiliza bastante a la hora de probar aplicaciones. Permite exponer endpoints HTTP en donde puedes consultar información del estado de la aplicación, las métricas, el entorno, los beans registrados y los logs. Tiene indicadores de salud para saber si las aplicaciones están funcionando correctamente y te puede aportar métricas sobre el uso de CPU, memoria, recolectores de basura o solicitudes de HTTP. En el mismo terreno de la observación de datos y métricas del comportamiento de tu aplicación tenemos dependencias de observability, como por ejemplo una muy conocida, Dynatrace, que publica métricas que son interpretables por el conocido software de pruebas de rendimiento de aplicaciones que es Dynatrace. Luego tenemos varios apartados dedicados a Spring Cloud. Como puede que ya sepáis, Spring Cloud es un conjunto de herramientas y bibliotecas para facilitar el desarrollo de aplicaciones en la nube con el framework Spring. Herramientas para permitir el descubrimiento de servicios que se estén ejecutando y para que se comuniquen entre sí. Herramientas para configurarlas de manera centralizada y evitar la duplicidad de configuraciones. También para permitir el equilibrio de carga y evitar que determinadas aplicaciones o microservicios se saturen, herramientas para facilitar la seguridad o el monitoreo de su actividad, para permitir el flujo de mensajes entre sí, etc. Si vuestra decisión de diseño y arquitectura de software es penetrar en el mundo del desarrollo de aplicaciones en la nube,
os recomiendo que leáis la documentación oficial más en detalle sobre todas estas dependencias. Luego tenemos varias dependencias de soporte para Microsoft Azure, que es otro tipo de plataforma de computación en la nube, para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios en la nube, pero dependientes de Microsoft. También tenemos una serie de dependencias sobre otra arquitectura de desarrollo en la nube, pero esta vez de Google, que como vemos pues está acotado a una serie limitada de versiones de Spring Boot. Por último, tenemos un apartado de dependencias referidas a la inteligencia artificial. Como veis, ya hay varias dependencias sobre motores de IA muy conocidos para generar textos, interpretar código o dar soporte referido a base de datos. Bien, una vez hecho este breve repaso por las dependencias más importantes, podemos generar un primer proyecto desde Start Spring.io. Pues para esta ocasión podemos elegir el proyecto Maven, lenguaje Java, versión 3.3.1 de Spring Boot, la metadata que escogimos antes, packaging jar, Java versión 22 y por ahora una dependencia básica para empezar a jugar con ella como es Spring Web. Le damos a generar y ya nos genera el zip en donde está nuestro proyecto. Ahora, en un próximo vídeo, lo que voy a explicar es cómo podemos generar un proyecto de Spring Boot desde la línea de comandos con Maven y próximamente lo que voy a hacer es publicar una serie de vídeos para trabajar con Spring Boot desde IDEs muy conocidos como Eclipse, IntelliJ y Visual Studio Code, tanto importando el proyecto creado desde fuera como creándolo desde el propio IDE. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.